Gracias. Así es como ustedes acaban de adelantar. En el día de hoy la frontera continúa tensa debido a la situación reinante en el vecino país de Haití, donde grupos de haitianos se han observado desde tempranas horas del día de hoy tratando de salir de su país. Algunos portan su documentación de pasaporte, otros no la tienen y tratan de entrar, pero el personal tanto de migración como también del CESPRON y el ejército mantienen la vigilancia reforzada. Saliendo huyendo mucha gente, son gente que tiene armas, lo está buscando la policía, no puede hallarlo. Y está cogiendo República Dominicana metido. Supuestamente hay dos presidentes, uno para oposición y el otro, como lo que pasó, usted bien sabe lo que pasó en Venezuela. Entonces el mismo caso que pasó en Venezuela lo está pasando en Haití ahora mismo. La situación está dura para allá por la cosa del presidente. Quiere mandar al presidente por ahí para afuera. Jovenel Moïse, el presidente electo haitiano. Se recuerda que unidades blindadas del Ejército Nacional como tanqueta B-19, carro de asalto con oruga, están desplegados también como parte del reforzamiento militar en toda esta área. También unidades aéreas sobrevuelan toda esta zona y drones al servicio del Ministerio de Defensa y la Comandancia del Ejército Nacional. Es toda la información que tengo desde la zona fronteriza aquí en Dajabón. Retorno con ustedes a los estudios. En la frontera dominico-haitiana, César Montesinos, Noticias SN.